¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a este su programa dedicado a la salud. En esta oportunidad hablaremos sobre un tema que es por demás interesante para todas las personas que nos están viendo y hablaremos sobre la obesidad, básicamente sobre una opción de tratamiento quirúrgico para la obesidad que es la cirugía bariátrica. Para hablar de la cirugía bariátrica, qué es la misma y a qué tipo de pacientes se realiza, contamos con la presencia de un cirujano especialista muy reconocido en nuestro medio. Él es el doctor Sergio Aparicio. El doctor Sergio Aparicio hizo la especialidad de cirugía general y coloproctología, además de cirugía laparoscópica avanzada, cirugía de la obesidad. Además también el doctor es fellow del American College of Surgeons, además también es miembro de la IFSO, que es la Federación Internacional de Cirugía de Obesidad y Metabólica. Además también el doctor Sergio Aparicio es presidente nacional del Comité de Cirugía Bariátrica y Metabólica de la Sociedad Boliviana de Cirugía en la gestión 2015 y 2016. Es de verdad un honor y un placer contar con la presencia del doctor Sergio Aparicio en nuestro programa. Doctor, bienvenido a nuestro programa. Muchas gracias por la presentación. Gracias. Bien, doctor, vamos a comenzar hablando sobre lo que es la obesidad. Doctor, ¿podría definirnos qué es la obesidad? Claro que sí. La obesidad es el exceso de peso, el exceso sobre todo de material graso en nuestro organismo. Y para definir la obesidad, para hacerla un poco más objetiva, se han ideado algunos parámetros. Uno de ellos es el índice de masa corporal. Se considera una obesidad a aquellas personas que tienen un índice de masa corporal superior a 30. El índice de masa corporal es una medida que toma en cuenta la talla y el peso de los individuos. Se divide el peso entre el cuadrado de la talla. Lo normal es estar entre 18 y 24.9. De 25 a 30 se considera un sobrepeso leve y todo lo que esté por encima de 30 se considera obesidad. Básicamente entonces es el exceso de contenido graso en el organismo. Muy bien, doctor. Ahora hablemos un poquito acerca de la incidencia de la obesidad, ya que estamos viendo que cada vez hay más cantidad de gente obesa en nuestro medio y por supuesto en todo el mundo. ¿Por qué es esto, doctor? Bueno, quizá la obesidad sea la pandemia más severa que ha sufrido la humanidad. Pandemia es una epidemia a nivel global, en todo el mundo conocido. Resulta que no solo es que ahorita es la pandemia más grave, sino que está en aumento. La incidencia en países donde se tiene muy clara la estadística es alarmante, pero no es solo en estos países, sino es una distribución universal, como les decía. En Chile, por ejemplo, cerca del 40% de la población para el año 2000 tiene algún grado de sobrepeso u obesidad. Y lo más drástico es que los niños tienen una incidencia en Chile de cerca de 50% de sobrepeso y obesidad. En nuestro medio, en Bolivia, no hay una estadística muy clara. Sin embargo, hace unos años se hizo un trabajo por la Sociedad de Endocrinología donde se buscó en el eje troncal Santa Cruz, La Paz y Cochabamba cuál era el índice de obesidad o cuál era la incidencia de obesidad y diabetes, y resultó de manera interesante que la ciudad con mayor incidencia era Santa Cruz, con cerca del 30%. Y la segunda ciudad, no era Cochabamba, era el Alto de La Paz. Y en tercer lugar estaba Cochabamba, ¿no?, con porcentajes más bajos. Sin embargo, es importante saber que esto es de una distribución absolutamente universal. No es privativa de los países desarrollados, como se pensaba en algún momento, sino también de los países en vías de desarrollo. La obesidad tiene una distribución absolutamente universal. Y como les decía, lo más peligroso es que va en aumento. Para que tengan una idea de cuánto va aumentando, para 1930, la década del
del 30-40, se consideraba que en el mundo una de cada 10 personas en el mundo tenía algún grado de sobrepeso u obesidad. Imagínense ustedes para la década del 2000 adelante, 2010, 4 de cada 10, se ha cuadruplicado la incidencia de sobrepeso y obesidad. Y ustedes esto lo pueden comprobar relativamente fácil. Ustedes vean fotos antiguas de promociones de colegios, de qué sé yo, de reuniones de grupos familiares, no veían tantos obesos como ustedes pueden ver en la actualidad en la calle. Hay filmaciones de ciudades grandes en Europa y en Estados Unidos de la década de los 30, donde la gente caminaba por la calle y era raro ver una persona con sobrepeso. Ahora ustedes caminan en estas ciudades y se topan a cada momento, ¿no? Sí. Doctor, ¿qué le parece si ahora hablamos acerca de lo que es la dieta moderna? Porque lo que se come ahora no es lo mismo que se comía, como usted dice, hace unos 30, 40, 50 años atrás, doctor. Exactamente. ¿Por qué está en aumento la obesidad? En realidad, esta es la pregunta que nos deberíamos hacer, ¿no? ¿Por qué se ha cuadruplicado el porcentaje de obesos en el mundo en estos últimos años? Y es pues justamente por el cambio de dieta. Resulta que el ser humano al poblar el mundo, es la especie que ha dominado el mundo y ha poblado el mundo, este mundo conocido, necesitaba utilizar la inteligencia para alimentar a toda esta gente. Ustedes se imaginan 6.000 millones de personas en el mundo para esta época. ¿Cómo alimentar a estas personas? Entonces se empezaron a modificar los alimentos, a conservarlos, a volverlos más ricos en calorías, más fáciles de digerir. Y esto no ha ido acompañado a un cambio en nuestro metabolismo y en nuestro organismo. El ser humano, imagínense ustedes, hace algunos cientos de miles de años, el ser humano era esencialmente recolector. Y era primero recolector de hojas, de verduras, le vamos a llamar entre comillas, ¿no? El ser humano comía hojas y verduras. Resulta que las hojas y verduras tienen un muy bajo contenido de calorías y tienen un muy rico contenido en fibra. Entonces, para que el hombre de esa época, de hace cientos de miles de años, consuma la cantidad necesaria de energía para sobrevivir, necesitaba comer grandes cantidades de hojas y verduras. Entonces tenía un estómago grande y un intestino delgado muy largo. A medida que van pasando los años, el ser humano empieza a cazar animales. Los animales se comían las hojas y el ser humano se comía los animales. Pero no solo eso, caza animales y además los cocina, utiliza el fuego para cocinar. Empieza a asentarse en poblaciones más sedentarias y empieza a cultivar. No solo cultiva, empieza a refinar los alimentos. Imagínense ustedes el trigo. El trigo, ¿cómo lo consumimos ahora? Después de haberlo cultivado, lo cosechamos, lo pelamos, lo pulverizamos hasta volverlo harina, lo mezclamos con levaduras y lo cocinamos. Ese trigo ha sufrido un proceso de refinación que ha vuelto lo que comemos demasiado fácil de digerir y con un contenido calórico elevadísimo. Entonces ya no necesitamos el estómago grande que tenemos ni el intestino delgado tan largo. Y probablemente, o casi con certeza, esa es la razón por la que el ser humano ahora está empezando a sufrir de esta pandemia que es la obesidad. La otra situación, los líquidos azucarados, la cantidad de líquidos azucarados que tomamos ahora para saciar la sed, primero que no calman la sed y segundo que solamente lo engordan a uno porque tiene azúcar y eso tiene un gran contenido calórico que se absorbe en muy pocos minutos en poco intestino. Bien, doctor, otra pregunta que quisiera realizarle es ¿por qué es peligrosa la obesidad? Ya que muchas personas creen que tal vez estar un poco más robustito es estar más sano. ¿Qué enfermedades, qué problemas trae consigo la obesidad, doctor? Exacto. Es tan
La obesidad es una enfermedad muy grave. Quizá, como les decía hace un momento, la epidemia más grave que ha sufrido la humanidad y la más cara, además, ¿no? La obesidad trae consigo una serie de enfermedades que a la larga terminan disminuyendo la expectativa de vida de las personas, ¿no? Hacen que las personas pierdan la vida y la salud mucho más precozmente que las personas no obesas. Resulta que la obesidad trae consigo dos enfermedades que son muy graves. La primera, la diabetes. De hecho, son las epidemias paralelas, la epidemia de obesidad y la epidemia de diabetes. La diabetes con todo lo que significa esto: problemas vasculares, problemas renales, problemas en la piel, problemas en el hígado, problemas en la vista, etcétera, etcétera. Segundo, hipertensión arterial es otra de las comorbilidades, así se llaman las enfermedades que acompañan a la obesidad. La hipertensión arterial, que termina lastimando el corazón, la vista, etcétera, los riñones. Todas las enfermedades metabólicas, enfermedades cardíacas. El paciente obeso tiene más riesgo de sufrir un infarto de miocardio precozmente. Imagínense que en Chile leí una estadística que 4 de cada 10 varones adultos tiene riesgo aumentado de sufrir un infarto de miocardio en los próximos días. Y esto es debido al sobrepeso, a la obesidad. Enfermedades del hígado, el hígado graso que termina después de un tiempo en cirrosis. Enfermedades pulmonares, el paciente obeso termina con el pulmón restringido, se duerme fácilmente porque no respira lo suficiente y se va acumulando CO2 en el organismo y eso hace que se duerma muy fácilmente. Apnea del sueño, que es una de las cosas muy graves, hace que los pacientes obesos descansen poco. El tener esta infiltración de grasa en los tejidos alrededor de la faringe, alrededor de la vía aérea, hace que los pacientes obesos ronquen en la noche y tengan periodos de dejar de respirar. A eso se llama apnea del sueño y esto hace que estas personas descansen muy poco. Problemas articulares. Los obesos en pocos años, muy jóvenes, terminan con degeneración de las articulaciones de peso, las rodillas, las caderas, los tobillos, y terminan generando necesidad de colocación de prótesis, etc. Y podríamos hablar, prácticamente cada sistema del organismo sufre alguna enfermedad producto de la obesidad. Doctor, de verdad que la obesidad es un problema a nivel mundial. Doctor, tal vez es una pregunta un poco obvia, pero es bueno que la gente la escuche de voz de un especialista. ¿Cómo prevenimos la obesidad? Esa es la pregunta del millón. Realmente es una cosa tremendamente difícil. Es el problema a resolver en el futuro. Y esa no es una respuesta fácil. Una de las cosas que pienso yo y la mayoría de la gente que trabaja con obesidad es que la educación a la población tiene que ser el pilar inicial, porque cambiar lo que comemos y cambiar toda la producción de alimentos va a ser tremendamente difícil, porque eso nos ha permitido sobrevivir en todo caso y poblar el mundo. Entonces lo que hay que hacer es educar a las personas, a la población en forma masiva, educar para comer saludablemente, educar en cuáles son los alimentos que son ricos en caloría y que son de muy fácil digestión. Educación, educación y educación. Creo que ese es lo fundamental ahora. Muy bien, doctor. Hablemos ahora sobre tal vez el tema que es el día de hoy, el que vamos a tratar, acerca del tratamiento para la obesidad. Existen distintas opciones de tratamiento para la gente obesa. ¿Y de qué depende el seleccionar un tipo o otro tipo de tratamiento, doctor?
Bien, hay un pequeño grupo dentro de todo este universo de personas obesas, un pequeño grupo que son obesos no por el exceso de calorías consumidas, sino por alguna enfermedad metabólica, como enfermedades de tiroides, algunas otras que las manejan los endocrinólogos. Justamente dentro del equipo de tratamiento de obesidad debe haber un endocrinólogo para detectar estas enfermedades que pueden tratarse ya sea con un medicamento, en caso de hipotiroidismo con hormona tiroidea, y algunas otras enfermedades también de carácter endocrinológico. Pero la gran mayoría de los obesos, cerca de más del 90%, son obesos sin ninguna causa endocrina que les esté provocando la obesidad. Para estas personas, primero hay que intentar dietas que en realidad deberíamos cambiarles el nombre. Dieta tiene una connotación absolutamente temporal. Dieta dice, no voy a hacer dieta 3 semanas, pero en realidad lo que tenemos que lograr es un cambio de hábito de comer. Ahora esto es difícil, no es fácil. Y aquí quiero agregar algo importante. Hay un problema muy serio en los obesos, que es un problema psicológico. Las personas obesas empiezan a aislarse de la sociedad. Por ejemplo, no pueden ir a un cine porque los asientos no son lo suficientemente cómodos para ir a un cine. No pueden viajar porque es demasiado incómodo viajar en los asientos habituales. Entonces estas personas realmente terminan sufriendo mucho y terminan aislándose socialmente, pierden inclusive su capacidad reproductiva. Y bueno, esta es una cosa importante que me había olvidado comentarles antes, ¿no? Hablábamos de que el cambio de hábito, no hablar de dieta, sino más bien de un cambio de hábito de alimentación. Y esto es muy difícil. Y ya de por sí, una persona psicológicamente afectada por esta clase de discriminación social que sufren algunos obesos, es difícil exigirles fuerza de voluntad, constancia, etc. Entonces es difícil el cambio de hábito de comer. Quizá si empezamos con una educación desde la niñez, las próximas generaciones se cuiden mejor y los hábitos de comer sean más saludables. Pero cuando esto no funciona, todavía hay un par de alternativas. Hay algunos medicamentos que se usan para el manejo de la obesidad que siempre debe utilizárselos bajo el control estricto de los médicos. Uno de ellos es la sibutramina, que es una anfetamina que produce pérdida del apetito, y el otro es el Orlistat, que es un medicamento que hace que no absorbamos grasa. Ambos funcionan, pero tienen la desventaja de que funcionan por periodos de tiempo muy cortos. Funcionan algunos meses y después el organismo se va acostumbrando, y la mayoría de estas personas que consumen estos medicamentos vuelven a ganar de peso. Entonces, en última instancia queda la cirugía bariátrica, que así se la bautizó al principio porque era cirugía para bajar de peso. Eso significa cirugía bariátrica, que es diferente, por cierto, a la cirugía estética de aspirar un poco de grasa en la pared abdominal. No es ese tipo de cirugía, es una cirugía para lograr que las personas vayan disminuyendo progresivamente de peso, manipulando el intestino delgado y el estómago, haciendo que el paciente coma un poco menos o absorba de no muy buena manera los alimentos, etc. Y modificando la relación del intestino delgado distal, que es el importante para dejar de comer, con el estómago. Doctor, ¿cualquier tipo de paciente puede someterse a lo que es la cirugía bariátrica? ¿O existe algún tipo de restricciones para algunos tipos de paciente? ¿O a partir de cierto grado de obesidad es que se reserva lo que es la cirugía bariátrica, doctor? Muy bien. La cirugía bariátrica, antes quisiera yo entrar un poquito más en
en algunos de los procedimientos que se ofrecen, ¿no? Básicamente los procedimientos ahorita universalmente aceptados consisten en disminuir, seccionando, cortando una parte del estómago, disminuir la capacidad gástrica, mejorar o acelerar el vaciamiento gástrico y puentear partes del intestino delgado de tal manera que el alimento, sin digerir, llegue más rápidamente a la última parte del intestino delgado. Al llegar alimentos sin digerir a la última parte del intestino delgado, el organismo interpreta esto como que ya se comió lo suficiente. Entonces, el intestino delgado distal manda una señal muy poderosa de hormonas hacia el cerebro por un lado, donde le quita el hambre al individuo, y por otro lado hacia el estómago, cerrando la salida del estómago y evitando que la persona coma más. Entonces, la cirugía es nuevamente cortar un pedazo de estómago en diferentes formas. Una de ellas se llama manga gástrica y la otra es puentear algunos segmentos del intestino delgado que se llaman bypass o bipartición de tránsito. Hay diferentes nombres, pero básicamente es eso. Ahora, ¿cuáles son las indicaciones de cirugía bariátrica? ¿A quiénes se puede operar? Las instituciones que manejan la salud pública reconocidas mundialmente en los Estados Unidos dicen que personas con índice de masa superior a 40 son candidatas de cualquier manera a cirugía bariátrica, y personas que están entre 35 y 40 siempre y cuando tengan una o más comorbilidades, las enfermedades que trae consigo la obesidad. Entonces, esas son las dos indicaciones claras. Límite de edad, que yo quiero decirles. Lo ideal es que el paciente haya pasado la pubertad, o sea, cerca de 17, 18 años, y hacia arriba los pacientes entre 55 y 60 años. Ese es el tope máximo. El tope mínimo, 17, 18 años, y el máximo, 60 años. Aunque esto puede ser flexible, sobre todo en la edad, en el tope máximo de edad, no en el mínimo, en el tope máximo de edad puede ser flexible cuando las personas tienen una buena condición, un buen estado físico a pesar de la obesidad. Muy bien, doctor. Y si varios pacientes se someten a lo que es la cirugía bariátrica, estamos seguros que en su vasta experiencia ha visto muchos de estos casos, ¿cuáles son las posibles complicaciones que podría traer la cirugía bariátrica? Esa es una también muy buena pregunta. Como cualquier procedimiento quirúrgico, la cirugía para bajar peso tiene posibilidad de complicarse, pero hay un estudio muy interesante de una cohorte, quiere decir de un grupo grande de personas que se siguió durante mucho tiempo, donde se dividieron los pacientes en dos grupos, obesos que se operaron y obesos que no se operaron. Resulta que después de 10 o 15 años, los obesos que no se operaron corrían 4 o 5 veces más riesgo de morirse en este periodo de 10 años, comparándolos con el grupo de obesos que sí se operaron, incluyendo la mortalidad quirúrgica. Entonces, fíjense, es más riesgoso, aumenta la posibilidad de perder la vida en un paciente obeso durante un periodo determinado de tiempo versus después de haberse operado para bajar de peso y lograr bajar de peso. Entonces es una cosa muy importante. Las complicaciones, ahora sí podemos hablar de complicaciones, aunque son raras, algunas pueden ser graves. Dos de las más importantes probables complicaciones de la cirugía para bajar de peso son: como hay líneas de sutura en el estómago y en el intestino, en algunas de las cirugías, estas líneas de sutura los primeros días pueden fugar, pueden abrirse las suturas y empezar a fugar el contenido, y eso requerir que el paciente se vuelva a operar, que
surja un problema de peritonitis, es decir, de infección en el peritoneo, en el abdomen, y que el cirujano necesite operar, y eso pone en riesgo la vida del paciente. Pero la incidencia es muy baja. Y el segundo riesgo importante de la cirugía bariátrica es la posibilidad de que durante un procedimiento quirúrgico largo, relativamente largo, se coagule la sangre en las venas de las piernas y esos coágulos pueden viajar hacia el pulmón. No sucede pues no sucede en grandes proporciones, ¿no? Sino en porcentajes muy bajos. La incidencia, por ejemplo, de que se abran las suturas es menos del 2%, es decir, de cada 100 pacientes 2 o menos. Y la incidencia de trombosis, que así se llaman los coágulos, es también muy baja, y de hecho se hacen muchas maniobras para prevenir ambas complicaciones. Doctor, gracias a la explicación que usted nos está dando, nos está dando a entender que es mucho mejor someterse a la cirugía bariátrica que quedarse obeso. Doctor, una persona que se somete a la cirugía bariátrica, ¿qué cuidados debe tener después de la cirugía? Por supuesto, seguramente modificar la dieta. ¿Y qué tiempo después de la cirugía puede ver cambios reales en su cuerpo? Evidentemente, la cirugía no es como una varita mágica que uno lo opera y al día siguiente uno está muy delgado. La cirugía bariátrica requiere también esfuerzo de parte del paciente. Entonces, los equipos donde se operan, esto no lo hago yo solo, sino se hace como en todas partes del mundo donde se practica responsablemente el manejo de la obesidad, se hace con un grupo grande, multidisciplinario e interdisciplinario, donde participan nutricionistas, psicólogo, endocrinólogo, cardiólogo, gastroenterólogo, todas las especialidades que tienen que ver con la obesidad. Entonces, ¿qué cuidados? Más que cuidados, debe ir esto acompañado de un cambio en el hábito de comer. Se le enseñan buenas prácticas de alimentación a los pacientes. De hecho, la cirugía ayuda porque el paciente tiene menos hambre, se llena con menos comida, se le indica que tiene que tomar pocos líquidos azucarados y mejor suprimirlos de la alimentación. En fin, comer porciones pequeñas repetidas varias veces por día. Ese es el cambio en el hábito de comer. Después, algunas cirugías que producen mala absorción, como el bypass gástrico, es decir, que no absorbe bien los alimentos que come el individuo, algunas de estas cirugías requieren que las personas tomen vitaminas durante el periodo posterior a la cirugía, ¿no? Y algunas veces de por vida. Esto siempre bajo el control del endocrinólogo. Y la última parte de la pregunta que decía, ¿en cuánto tiempo se notan los efectos de la cirugía bariátrica? Esto también debe tener muy claro el paciente que va a ser sometido a este procedimiento, porque las expectativas pueden ser demasiado grandes. El primer mes después de la cirugía, como el paciente es sometido a una dieta estricta para cuidar las líneas de sutura de la cirugía, es el mes que más peso pierde. Puede variar, hay algunas personas que pierden 6 kilos el primer mes, hasta otras que han perdido 18 kilos en un mes. Pero no es la velocidad permanente. La velocidad ideal es entre 2 y 4 kilos por mes. Tiene que ser una pérdida lenta, progresiva, que no desnutra a la persona. Y eso se logra con estas cirugías. A partir del segundo mes la pérdida es 2 a 4 kilos por mes. Pero no es una pérdida que es indefinida. Hay un momento en el que el organismo se adapta a este nuevo orden entre el estómago y el intestino, y la persona deja de perder peso y tiene una pequeña subida. Esto sucede entre el primero y segundo año posteriores a la cirugía. Es cuando se detiene la pérdida de peso.
Doctor, muchísimas gracias por su presencia en nuestro programa. Estamos seguros que muchas personas van a desear realizar una consulta con el doctor Sergio Aparicio. Por supuesto, tal vez muchas personas ni siquiera sabían que se realizaba la cirugía bariátrica en Bolivia. Y para todas aquellas personas que en los distintos puntos de nuestro país que están viendo nuestro programa, están pasando en pie de pantalla los números de teléfono del doctor Sergio Aparicio. Doctor, por favor, sus palabras finales de despedida a toda la gente que quizás tiene algún grado de obesidad, desea realizar alguna consulta o lo ve tal vez como una opción el realizarse a futuro una cirugía bariátrica. Bueno, es importante que acudan a los médicos, acudan a un médico que tenga algo de experiencia en este tipo de enfermedad, porque la obesidad es una enfermedad, no es otra cosa. Acudan al médico, seguro que su médico los va a orientar, va a hacerles algunos estudios. Hay esperanza, hay posibilidad de que bajen de peso y que logren una mejor calidad de vida en el futuro y sobre todo aumentar su expectativa de vida. Eso es lo que les recomiendo. Y algo muy importante, en Bolivia está conformado el Comité Nacional de Cirugía Bariátrica y Metabólica. Este comité está bajo el paraguas, así lo voy a llamar, de la Sociedad Boliviana de Cirugía. Y lo que persigue este comité es que las buenas prácticas en el manejo de la obesidad. Es lo único que busca este comité, que la gente que haga esto lo haga con experiencia, bajo grupos multidisciplinarios, con apoyo hospitalario adecuado, etcétera, etcétera. Les recomiendo que busquen a alguien que pertenezca al Comité de Cirugía Bariátrica y Metabólica de Bolivia. Doctor, de verdad que ha sido un honor contar con su presencia en nuestro programa y también les pedimos que se queden en sintonía de nuestro programa para seguir hablando de temas de salud de su interés.